Bienvenidos al podcast de Objetos a Sujetos, Mujeres Brujas. Hoy contamos con la presencia de 3 panelistas, estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, quienes harán un análisis conjunto del papel que ha jugado la mujer en la sociedad, injusticias y movimientos feministas. Hola, mucho gusto, me presento, soy Juan Manuel Fernández. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juanita. Hola, me presento, mi nombre es Esteban Escobar. Parto de la concepción de que todos somos seres humanos, pertenecientes a una organización social. Tenemos de una u otra manera una afiliación a un grupo que se encuentra claramente regido por leyes. Y las leyes, pues, en sí mismas buscan idealmente, pues aclaro, construir un orden social. Claro, es importante pues también pensar en que como seres humanos comunitarios necesitamos compaginar pues nuestras ideas con la interacción misma de una sociedad completa. Por tal motivo, pues pienso que sencillamente tomar posturas agresivas o reactivas en primera instancia no es una jugada consistente con lo que puede ser la naturaleza humana. Tomemos el ejemplo de Ruth Bader Ginsburg, cuya vida pues fue dignamente retratada en esta película llamada La voz de la igualdad. Esta mujer, mediante el uso consciente de sus capacidades intelectuales, claro, que en su extensión la dotaban de un considerable poder de convencimiento, genera ideas transformadoras a partir de las leyes. Entonces tenemos un ejemplo tangible de transformación social a partir de estas leyes. No es imposible, acá vemos que no es imposible, sino que es posible generar una evolución misma de la organización social, impulsada por aquellos pioneros, por ciertos pioneros que dejan de creer en que lo establecido es el máximo de la racionalidad y la verdad. En las ideas organizadas hay poder y esto es algo innegable. Bueno, a partir de la idea que expresa Juan Manuel, me parece que es acertada en la mayoría de palabras y expresiones que él aporta, debido a que la naturaleza del ser humano a través del tiempo, digamos que tiene una clase de desarrollo notable. No es lo mismo el feminismo, ya introduciendo esta palabra en la conversación, no es lo mismo el feminismo a inicios de su existencia a lo que se conoce hoy en día. Antes se cuidaba como más la imagen que se daba acerca de este movimiento, ya sea por miedo a las retaliaciones que puede tomar las personas que piensan opuestamente a esto, pero también digamos que se nota una serenidad más amplia. La película, por ejemplo, que data de el siglo pasado, y podemos notar que la lucha por los derechos igualitarios que se expresa en esta película, que expresa el contexto de la película, lo vemos de una manera como más sobria y de una naturalidad menos impactante a primera vista, pero posiblemente con un trasfondo más sólido. El ser humano se caracteriza por ser un ser racional y me parece que a partir de estas características podemos empezar a desligarnos del pensamiento mismo del animal. Como homínidos que somos, obviamente vamos a tener características naturales propias que nos hacen ser un animal como tal, pero el uso de la racionalidad tiene que ayudar a trascender al ser humano. Entonces, con base en lo que dijo Juan Manuel, me parece que este uso de razón nos puede colaborar en la búsqueda de una formulación de derechos más equitativos y poner cada una de las bases que se necesita para encontrar un balance entre derechos y roles de las personas dentro de la sociedad. Claro, estoy muy de acuerdo con lo que dice Esteban. La idea me parece correctamente planteada, destacando el hecho de que somos seres racionales y a partir de eso tenemos que sacar una ventaja o mejor dicho, demostrarlo, porque es que es algo que nos destaca sobre los otros seres vivos. Quiero poner como ejemplo otra película en la que quiero demostrar o quiero ejemplificar acciones irracionales. Hay una película en la que se presentan reacciones irracionales impulsadas por sentimientos de rencor. Esta se llama Las brujas de Zugarramurdi. Acá simplemente se da una cacería sistemática de aquello que nos identifique como mujer. Claro, reconozco pues que es un símil con lo que ha ocurrido en realidad con las mujeres durante la historia, al ser tratadas como brujas y perseguidas durante
juicios de los que hablaremos posteriormente, pero esto crea un círculo de venganza. Si no racionalizamos las cosas, se crea un círculo de venganza y no se va a crear un orden social basado en la equidad y armonía entre quienes se consideren hombres o mujeres, es decir, entre seres humanos. En cuanto a lo que hablaba Manuel acerca como de la guerra de los sexos o de los géneros, siento que es como un instrumento que mantiene bastante definido como el marco de desigualdad entre ambos, ya que tienden como a vendernos la idea de que si las relaciones entre ambos están bien, no hay mucho que decir, digamos, o hablar mal una mujer acerca de un hombre o un hombre acerca de una mujer. En este caso vemos como, por ejemplo, los hombres en un momento, pues en la película, estaban hablando mal de las mujeres, diciendo que eran unas brujas, unas manipuladoras, bueno, un montón de cosas. Y las mujeres en una persecución hacia los hombres por el solo hecho de ser hombres. En un momento de la película logré observar como que le dan mucha importancia al hombre para la mujer, vendiendo la idea también de que si no tenemos a un hombre a nuestro lado no podemos ser felices, no estamos como en paz con nosotras mismas, como que queremos toda nuestra atención de ese hombre para nosotros, es decir, ser como su punto de partida en todo momento, ser lo más importante que tiene, aparte de su familia o aparte de otras personas que también pueden ser importantes para él, pero que según eso, la mujer debe ser como lo primordial para ese hombre, y de no ser así, despierta pues una furia terrible en Eva, creo que es que se llama el personaje que era representado por una de las brujas en un momento. Sí, yo opino, pues a mí la película, los tintes satíricos que tiene, me parece que están muy bien planteados. Lo que dice Vanessa es cierto en gran medida, pero digamos que esta forma de satirizar la situación en cuanto a las brujas y todo eso, lo hace de una manera que resalta los aspectos existentes para cada rol. Por ejemplo, muestran a los personajes masculinos como literalmente idiotas. Los muestran que no tienen como una no demuestran mucha inteligencia al hablar, por decirlo así. Solamente hablan de prejuicios y a la mujer como de un ser la vuelven a un objeto. Entonces, digamos que esta forma de satirizarlo, lo que digamos que una fusión, por decirlo así, una amalgama entre la actualidad, entre lo que se ve hoy en día y en lo que fue la época de Casa de Brujas, digamos que esos temas me parecen bastante interesantes. Digamos que no se queda solamente en lo que dice Vanessa, sino que el trasfondo es hacer una crítica tanto a la manera de persecución hacia la mujer como las consecuencias que muestra pues como la forma de pensar de la mujer hacia el hombre, porque en un momento también podemos ver que a la bruja joven le dicen que es la edad para aprovecharse de los chicos, de todo eso. Entonces, digamos que ponen una contemporaneidad en esa temática. Entonces, digamos que me parece que es como de parte y parte la forma en la que se distribuye la crítica. Y no sé, me parece que tiene un buen trasfondo. Con respecto a lo que dice Esteban, me parece importante destacar el hecho de que, a pesar de que hay una constante sátira de hechos que notablemente han sido reales y han tenido significancia y que poco a poco se ha ido tomando conciencia del impacto que han provocado sobre el ser humano, también nos deja un mensaje esta película. El hecho de que esta bruja joven, siendo, por decirlo así, la representación de una nueva generación, nos muestra que hay oportunidad de cambio. Cuando hubo un cambio, vemos que hubo un final feliz. Entonces, la misma película nos encamina a pensar en que, claro, hay malos precedentes, hay malas acciones que innegablemente son una vergüenza completa para la historia misma de la sociedad y del ser humano como especie. Pero también que un cambio de ideal es posible, que un cambio circunstancial es posible y que la obtención de vivencias diferentes es posible. Entonces es bueno ejemplificar, es bueno mirar y ejemplificar, tomar los ejemplos pues que ahí se dan, pero interiorizarlos, es decir, tomar en cuenta el hecho de que la película representa en buena parte cómo no debemos actuar como seres humanos, sea hombre o mujer, sino qué cambio de concepto, qué cambio de ideas debemos tener como humanidad. Sí, listo. El tema de las brujas, más allá de la sátira que presenta
la película me parece que es un tema un poco más complicado y tiene un gran valor para la humanidad y para el movimiento feminista. Me parece que debe de ser tomado muy en cuenta estas prácticas que demuestran la marginación hacia la mujer desde una época, digamos que podríamos decir que sentó como unas bases para el pensamiento crítico que vendría posteriormente. En este siglo, principalmente en el que se empezó a hacer estas llamadas cacerías de brujas, se marginalizaba mucho más a la mujer, no se veía lo que había más allá de esta, más que el papel como reproductora que tenía. No tenía, digamos que un valor como ser humano, sino simplemente un valor para procrear. Más allá de eso, no tiene como mucho trasfondo el ser mujer. El movimiento feminista me parece que debería de mencionar más el hecho de que los conocimientos médicos que manejaban estas mujeres en esta época sientan bases o se han utilizado o se han comprobado de que en la farmacología moderna funcionan. Entonces, esto nos demuestra que incluso en esa época tan atrás, tan retrasada, por ejemplo, en el campo de la medicina, las mujeres mostraban un gran avance y eran tachadas como brujas por eso. La señora ya mayor de edad, que no tenía alientos para trabajar, se dedicaba a recoger hierbas para curar o para tratar de curar, por ejemplo, dolores del parto. Este dolor de parto inclusive se decía que era castigo divino por el pecado de Eva. Entonces, inclusive la iglesia misma se ha encargado de ensuciar la imagen de la mujer. Entonces podemos ver que desde el inicio de los tiempos, teológicamente hablando, cuando se creó Adán y Eva, la mujer siempre se ha por debajeado. Entonces, me parece que este tema de la brujería y lo que lleva, los aspectos que lleva, debería ser más tomado en cuenta porque me parece que es muy sólido y tiene unos argumentos vastos para mostrar al mundo, el mundo contemporáneo, la forma de marginalizar a la mujer durante tanto tiempo. Entonces, ahorita tengo una pregunta específica para Juan Manuel y Vanessa que me gustaría, ya que me alegra contar que en esta conversación tenemos dos hombres y una mujer, entonces no necesariamente es un grupo conformado por hombres y de pronto podríamos excavar más allá del pensamiento feminista de una manera un poco más objetiva, con base en la diferenciación entre posturas feministas actuales a las que se tenía en el siglo pasado, ya sea a mediados o a finales del siglo pasado. Me gustaría saber la opinión de Vanessa con respecto a lo que acabé de mencionar en cuanto a la marginalización de la mujer y a la época de caza de brujerías. Ella como mujer, vos como mujer, Vanessa, ¿qué pensás de cómo ha sido este desarrollo? Me gustaría como saber qué opinas acerca de esto. Bueno, Juan Esteban, yo pienso de que, pues, que a pesar de que en los últimos años, o sea, que ha sido una lucha constante como tal de las mujeres, como hacernos notar en la sociedad, que nos incluyan, y a pesar de que, pues sí, a lo largo de este tiempo se han logrado muy buenos avances en cuanto a que nos incluyan en muchos ámbitos, aún falta mucho camino por recorrer. O sea, empezando por ejemplo con lo de la casa de brujas, claro, si una mujer entonces usaba una hierba para tal dolor, o si tenía como la posibilidad, la capacidad, la inteligencia de curar a una persona, le atribuían esos poderes no a la medicina, o sea, no a la medicina como tal que sí era efectiva, sino a que ella era una bruja que tenía como sus, no sé, digamos sus poderes arraigados a otra cosa, no su inteligencia, o sea, se la negaban completamente como la posibilidad de que ella misma pudiera crear esos remedios caseros o como lo quieran llamar. Y siento que, o sea, no solamente como en ese ámbito, sino en muchos. Ah, bueno, aunque en eso, por ejemplo, actualmente muchas de esas hierbas que se usaban épocas atrás son de las más importantes, son de las pioneras en la farmacología actual. Entonces, mira que le negaban la posibilidad o el mérito de un descubrimiento solo por el hecho de ser mujer. Y eso es, la verdad, eso es demasiado triste. Y bueno, actualmente tengo como una postura un poco, no sé, que me ha causado como muchos conflictos, es una postura bastante polémica, y es que yo tiendo a no ser muy feminista.
Bueno, yo quisiera ampliar un poco lo que dice Vanessa. Primero, para quienes nos escuchan, el documento del que hemos estado hablando se llama Las mujeres fueron quemadas por brujas. Ahora se empieza a rendirles justicia. Es un documento interesante que nos muestra precisamente esto de lo que nos han hablado Esteban y Vanessa, que es el proceso de marginalización contra la mujer. Mujeres que han sido inteligentes, con grandes aportes para una sociedad que necesita conocimiento para seguir avanzando en conjunto. Para agregar a lo que ellos dijeron, diré que muchas mujeres dieron grandes aportes durante la historia de la humanidad y sencillamente no son reconocidas. Y cuando se supo que de verdad esas ideas nacieron de ellas, se cuestionaba si de verdad eran propias. Se pensaba incluso, se cuestionaba incluso si no eran de pronto del marido. Son ideas muy tristes y yo quiero sentenciar algo porque tengo una completa fe en esta idea y es que uno de los grandes culpables de la marginalización de la mujer es la religión. Y para mí la religión es sencillamente un grandísimo error de esta sociedad. Para mí es algo completamente inaportante, algo retrógrada, algo arcaico. Desde la misma religión, hace varios milenios se empezó a estigmatizar y a infravalorar el papel de la mujer. Y como la humanidad ha creído ciegamente en tales ideas, sencillamente ha seguido tal proceso arcaico de estigmatizar e infravalorar a la mujer. Entonces, todo esto que ha sucedido para mí se reduce en gran parte a la acción ignorante impulsada por la religión. Una religión que consigue manipular las mentes de sus creyentes. Personas que bajo la idea de un Dios y bajo la idea de ciertas leyes divinas se escudan para sencillamente no pensar más allá de lo que simplemente se les dice. Sí, me parece que la postura de Juan Manuel es buena, digamos que es un buen aporte, pero hay que puntualizar en él. No se puede encasillar ni generalizar el concepto de religión. Tal vez es más, te estás focalizando más en lo que son las religiones abrahámicas. Recuerda que no todas las religiones son teístas. Hay religiones un poco más flexibles que no, digamos que no segregan directamente el papel de la mujer o el ser humano como tal, sino que va más allá de eso. Entonces, me parece un buen aporte, pero quería como puntualizar en eso, como hacer énfasis en que la segregación de la mujer ha venido muy de la mano principalmente de estas tres religiones y se puede notar muy enfáticamente. Antes era la religión la iglesia católica. Hoy en día se puede notar mucho en las naciones de Oriente con lo que viene siendo el Islam. Estas prácticas sí recaen en lo retrógrado y me parece que estás en lo correcto, Juan Manuel. Me parece importante tal aclaración. Muchas gracias, Esteban. Sí, efectivamente, tales comportamientos que menciono se focalizan en algunas religiones. Lastimosamente, las religiones en las que más se marginaliza el papel de la mujer, sumándole a las abrahámicas que ya mencionó Esteban, también me atrevería a decir que la hindú. Tales religiones que marginalizan lastimosamente son las que cuentan con más adeptos en el mundo. Entonces, hace que tales comportamientos sean a gran escala. Listo, ya dejando un poco de lado el tema tratado con relación a las brujas, me parece pertinente dirigirnos a la contemporaneidad. El movimiento feminista es algo que ha estado en boca de todos en los últimos años y cada vez se hace más y más fuerte, ya sea que tenga vistos buenos y vistos malos. Esto es un tema de contraste y es algo muy difícil de tratar con cualquier persona que te encuentres o cualquier amigo que tengas, aún más en una sociedad tan conservadora como lo es la colombiana. Entonces, a mí me gustaría dirigir una pregunta, o más bien dos preguntas, dos formas de preguntar o de ver algo a Juan Manuel y a Vanessa. Me gustaría saber cómo piensa un hombre y cómo piensa una mujer acerca de lo que voy a decir. Y es lo siguiente, primero introduciré lo que es mi opinión. El movimiento Un violador en tu camino, dentro de mi concepción, me parece que es algo que ha costado y ha dañado o ha tendido a dañar la imagen de lo que es la lucha feminista. ¿Por qué? Porque las principales promotoras de este movimiento ya las hemos visto en redes sociales, hemos visto su comportamiento y tienen un comportamiento muy radical, muy de choque, y ya sabemos
que las transiciones, y sobre todo una tan importante como esta, no es de un día para otro. Ya como se vio en las luchas que se tuvieron, por ejemplo, con la raza. Entonces, la lucha de la inclusión de lo que llamamos raza, aunque el ser humano es una sola raza, pero digamos que estas etnias fue algo que no fue de un día para otro. Y ahora el papel de la mujer en la sociedad es algo que se desarrolla, o al menos cuyos derechos se desarrollan un poco lentos, pero digamos que debería ser tomado de una manera más segura. Entonces, esto tal vez pueda tener contras al momento de considerar este desarrollo. Entonces, me gustaría que me dieran su opinión acerca de estos dos aspectos. Uno, ¿qué piensan de la forma en la que se está exponiendo el movimiento feminista con base en movimientos como un violador en tu camino y estos, digamos que un poco más extremistas, y si lo consideran así extremistas? Y por otro lado, también me gustaría que me dieran su opinión acerca de cómo mejorar o cuál sería una alternativa a estos movimientos de choque, a estos movimientos tan, en mi concepción, tan bruscos. Me gustaría empezar con Juan Manuel y después con Vanessa. Juan Manuel, te doy la palabra. Sí, claro. Empiezo opinando acerca del movimiento Un violador en tu camino. Ha sido un canto, definido como un canto, una coreografía, una dinámica. Muchas personas lo definen de diferentes maneras, pero no importa cómo se defina. Para mí esto es una aberración. ¿Por qué? Claro, hay una razón. Para mí es una aberración porque en esta coreografía uno de los pasos más importantes es cuando dicen el violador eres tú. Y se señala. ¿A quién se señala? No sabemos, se señala simplemente. Quienes defienden tal coreografía dicen, se señala al que se siente identificado. Si te sientes identificado es porque eres violador, pero no necesariamente pasa eso. El acto de señalar, que es justo lo que ha menoscabado la equidad entre seres humanos, porque como lo hemos visto en el desarrollo que hemos tenido, ese acto de señalar fue lo que precisamente causó tantas muertes de mujeres que fueron señaladas precisamente como brujas. Ese acto de señalar menoscaba esa equidad. Entonces, para mí es inconcebible que ellas quieran señalar al aire, el violador eres tú. ¿Pero por qué? O sea, no podemos hacer señalamientos, eso es lo que queremos cambiar, no queremos señalamientos, queremos señalar, no queremos ni por venganza, ni por convicción, ni por nada, lo que no debemos señalar, debemos trabajar en la equidad. ¿Mediante qué? Y acá hago respuesta a la segunda pregunta, doy una respuesta a la segunda pregunta. Hay movimientos más sanos y que han tenido gran impacto. Por ejemplo, el movimiento Me Too es un movimiento que apareció en el año 2006, se popularizó grandemente en el año 2017 a raíz del juicio contra este director de cine, productor Harvey Weinstein. Lo popularizó grandemente Alyssa Milano. Es un movimiento que simplemente ayuda a identificar que sí hay víctimas, identificar que sí han pasado transgresiones contra la mujer, pero no hay señalamientos. O sea, no es que no esté de acuerdo con que quienes transgreden a otro ser humano paguen, no, en ningún momento quiero dar a entender eso, sino que no se puede generalizar, porque las generalizaciones son las que nos llevan a un conflicto que puede ser interminable entre hombres y mujeres. Bueno, con respecto a lo que menciona el compañero Juan Manuel, estoy casi que completamente de acuerdo. A pesar de que soy mujer, no me parece para nada esa manera de lucha, ni de manifestación, ni de buscar una equidad. Pienso que hay muchas mejores maneras de hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo que él decía, es una generalización de los hombres y es lo que no queremos. O sea, estamos quemándolos a ellos como si fueran los brujos ahorita por todo. Entonces siento que no es la manera, siento que es más como de diálogo, y también estoy muy de acuerdo como con la campaña Me Too, que es más como una red de apoyo a mostrarles a otras mujeres que incluso, digamos, o mujeres, no solo mujeres, sino que están siendo violentadas, que las están violentando física, psicológicamente, y muchas veces ni lo saben, porque han normalizado tanto las conductas que otras personas tienen hacia ellos que no lo ven como una violación, o sea, lo normalizan completamente. Entonces es más como mostrar eso, como contar la experiencia, como decir, yo también lo he vivido, a mí me pasó esto, cuenta con nosotras, crear como fundaciones, redes de apoyo, líneas de escucha, o sea, que ya las hay, y me parece que es mucho mejor esa manera de luchar que la otra que sea señalando solo a los hombres y tachándolos a todos de violadores, solo por ser hombres, porque me parece que es demasiado radical. Y pues la idea es que haya una equidad de género, que nos podamos respetar y que podamos convivir sin estar como en una constante lucha de te odio solo porque eres hombre y eres una débil solo porque eres mujer. O sea, es
tenemos que acabar con eso. Entonces pienso que es más importante como esa red de apoyo en la que una persona que sufra de violencia sienta que puede contar con alguien, que no se sienta ridícula, que no sienta vergüenza porque le pasó algo, porque lo va a contar, que no la van a tachar de exagerada solo porque eso le pareció que estuvo mal. Entonces, bueno, sí, estaría como muy de acuerdo con la opinión de mi compañero Juan Manuel. Me gustaría resaltar algo que dijo Vanessa, y es la forma en la que se encasilla al hombre. Esta forma de feminismo radical que se está viendo hoy en día está dejando más a la víctima como victimario, ya que el querer hacer de una sociedad como la que se vio hoy en día una utopía me parece un error en el que no se puede recaer, ya que el generalizar y encasillar a todos los hombres y echarlos en el mismo saco es algo totalmente erróneo. No podemos volver utópico o no podemos tener una fantasía de mundo perfecto, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que por más acompañamiento que se tenga al hombre, que por más programas y sensibilización y todo esto, nunca se tiene por qué estar relajado. En el caso de la mujer, no tienen por qué estar relajadas y esperar a que el cambio se haga totalmente. ¿Por qué? Porque algo que no hemos evaluado es el componente psicológico del hombre. Puede ser del hombre o de la mujer, pero esto tacha más al hombre. Yo me decanto más que todo por la opinión maquiavélica de la naturaleza perversa del hombre. Me parece que si un hombre no está bien instruido, puede recurrir a estos actos imprudentes o actos ya bastante viles como violación, asesinato, feminicidio, entre otros. Esto lo podemos notar mucho en sociedades que no han sido muy bien, cuya inversión en educación no ha sido muy grande y aquí se presentan más estos casos. Pero finalizando, me gustaría recalcar que por más que se intente abolir este pensamiento machista, este pensamiento enfermo, en todo el hombre, esto nunca va a ser posible porque en el componente psicológico nos encontramos a que las enfermedades mentales existen y no podemos tratar todas de la misma forma y no podemos asegurar que personas cuya psicología es tan frágil como para cometer estos actos en contra de la mujer, no podemos esperar que esas personas cambien obligatoriamente porque es algo muy complejo. Entonces, la mujer tiene que enfocar su movimiento en hacer lo mejor posible, pero nunca esperar un cambio total en cuanto a la total erradicación de esta idea, porque tenemos que tomar en cuenta de que no todos los seres humanos somos iguales y hay personas que tienen unas condiciones mentales muy específicas y estas ideas nunca van a entrar en su cabeza. Quisiera decir que no estoy particularmente de acuerdo con la idea completa que dio el compañero Esteban, debido a que inicialmente él menciona la acción o encasilla la acción en las mujeres. Yo considero que es una acción conjunta entre hombres y mujeres, no solamente el movimiento feminista, sino el hombre también debe empezar a entrar a apoyar, teniendo en cuenta, claro, que estamos construyendo bajo las diferencias biológicas que son notables, pero teniendo en cuenta que la misma racionalidad de la que estamos dotados nos puede llevar a cambios trascendentales, nos puede llevar a lograr una equidad generalizada entre hombres y mujeres. Nosotros estamos conociendo la historia y es el primer paso. El primer paso es conocer la historia para no repetirla. Estamos conociendo la historia, sabemos las injusticias que se han cometido y estamos viviendo en un contexto en el que las mujeres dijeron no más y en el que muchos hombres apoyamos tal idea, porque es injusto lo que ha sucedido durante la historia de la humanidad. Quiero finalizar mi aporte en este podcast diciendo que más allá de hombres o mujeres somos seres humanos. Es necesario vivir en equidad, es necesario vivir en armonía, es necesario construir y es necesario usar nuestra capacidad para razonar, para eso, fijo para eso, para construir. Necesitamos avanzar como sociedad, avanzar como humanidad y no seguir viviendo con ideas arcaicas que nos han traído tanto malestar. Tengo fe en la humanidad, tengo fe en hombres, tengo fe en mujeres y sé que esto va a cambiar porque las nuevas generaciones están teniendo más conciencia y yo sé que esto va a tener un crecimiento exponencial. Tengo para decir que es bastante importante no normalizar la violación, obviamente, ningún tipo de violencia, porque no solo es sexual, hay muchos tipos de violencia en contra de la mujer y en contra de las personas, pero entonces lo que me gustaría como mujer es que se haga una lucha limpia, o sea, que más que hacernos las víctimas, que más que hacernos como las sufridas, mostremos como
una persona igual a otra persona con los mismos derechos de ser respetada a otra persona. Entonces lo veríamos como campañas de sensibilización, buscando la equidad, o sea, no buscando ser como protegidas solo por ser mujeres, sino por ser personas. Hemos llegado al final de este espacio. Esperamos haber creado una apertura a la visión crítica en la interacción hombre-mujer. Nos encontraremos en una nueva oportunidad.